Imagina que el altavoz inteligente que tienes en la mesilla de noche, ese que usas para poner música o saber qué tiempo hace, pudiera salvarte la vida mientras duermes. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos sumergimos en un estudio científico fascinante de la Universidad de Washington que propone precisamente eso. Sí, usar dispositivos que tenemos todos por casa, como un Amazon Echo o un iPhone, para detectar paros cardíacos. Y ojo, sin necesidad de contacto físico. Exacto. La misión es desgranar cómo funciona esta tecnología, la inteligencia que hay detrás, su precisión, que ya adelanto que es sorprendente, y también Los interrogantes, ¿no? los interrogantes, que son enormes, sobre todo en temas de privacidad y el futuro de la salud en casa. Es que el potencial es tremendo. Podría cambiar las reglas del juego para una de las principales causas de muerte en el mundo. No es un dispositivo médico nuevo, sino una habilidad nueva para algo que ya está en millones de hogares. Para empezar, vamos a poner el problema en perspectiva, porque es una emergencia devastadora y sobre todo silenciosa. Muy silenciosa. El paro cardíaco extrahospitalario lo sufren cientos de miles de personas cada año. Y una gran parte, según el estudio, ocurre en casa, a menudo de noche y sin testigos. Y claro, si nadie puede llamar a emergencias, las posibilidades de supervivencia son, seamos claros, prácticamente nulas. Ahí es donde entra la tecnología. Exacto. Y lo realmente rompedor de este estudio es que la clave para evitarlo no es un sensor nuevo que te pones en la muñeca. Ni un parche en el pecho. Nada de eso. La clave es un sonido, un biomarcador audible, que se conoce como respiración agónica. Vale, detengámonos aquí porque es el concepto central de todo. Respiración agónica suena bastante alarmante y no es algo que se oiga todos los días. ¿Qué es exactamente? No lo es, y es crucial entenderla bien. No es una respiración de verdad. Es un reflejo del tronco encefálico que ocurre en situaciones de hipoxia severa. O sea, cuando el cerebro se está quedando sin oxígeno. Justo, como pasa durante un paro cardíaco. La persona no está intentando coger aire, son más bien jadeos, boqueos, como una especie de espasmo. La descripción visual que se suele usar, y es muy gráfica, es la de un pez fuera del agua. Entiendo. Es el cuerpo reaccionando de una forma muy primitiva a una crisis extrema. Eso es. Y lo más importante a nivel clínico es que el estudio señala que este sonido aparece en aproximadamente la mitad de los casos de paro cardíaco. Y, atención a esto, Dime. su presencia se asocia con mayores tasas de supervivencia si se actúa rápido. Es, literalmente, la señal de alarma sonora de que una persona necesita ayuda ya. De acuerdo. La idea es brillante. Enseñar a una máquina a escuchar esta señal. Pero aquí viene el primer gran problema. Para entrenar una inteligencia artificial necesitas datos, muchísimos ejemplos. Claro. Y lógicamente no puedes poner un anuncio pidiendo a la gente que grabe sus propios paros cardíacos. Es un marrón de datos considerable. ¿Cómo lo solucionaron? Pues con una fuente de datos tan macabra como ingeniosa. Audios reales de llamadas al 911, el número de emergencias en Estados Unidos. Llamadas reales. Sí. En concreto del condado de King, en Seattle, entre 2009 y 2017. Revisaron casi 20 horas de grabaciones de casos donde se había confirmado un paro cardíaco, y de ahí sacaron 236 clips de audio donde se oía claramente la respiración agónica. Un momento. ¿Y cómo es que se oía tan nítidamente en una llamada de emergencia, con todo el caos que debe haber? Porque, como detalla el informe, en muchas ocasiones, el propio operador del 911, para intentar determinar si la persona respiraba, le pedía a quien llamaba que acercase el teléfono a la boca de la víctima. ¡Qué fuerte! Esas grabaciones, hechas en el momento más crítico y real posible, se convirtieron en la piedra angular del entrenamiento del algoritmo. Espera un momento. 236 clips. A cualquier persona que sepa un poco de inteligencia artificial se le encenderían todas las alarmas. Totalmente. Con una muestra tan pequeña, el riesgo de que el modelo se aprenda esos sonidos de memoria, lo que se llama sobreajuste, y luego no sepa generalizar a un caso nuevo, es altísimo. ¿No es eso un fallo fundamental del estudio desde el principio? Si se hubieran quedado ahí, sería una crítica totalmente válida y demoledora. Pero claro, eran conscientes de esa limitación, y por eso recurrieron a una técnica muy habitual en este campo llamada aumento de datos. O data augmentation. Exacto. No se conformaron con esos 236 clips originales.
Vale, entiendo la técnica, pero ¿no estamos en cierto modo engañando al modelo? Al final, sigues partiendo de la misma base de 236 eventos. ¿No corres el riesgo de que la IA se vuelva una experta en reconocer esos 236 clips con diferentes ruidos de fondo en lugar de aprender el concepto universal de lo que es una respiración agónica? Es una duda muy legítima. La clave está en cómo se hace ese aumento. No es solo añadir ruido. Lo que hicieron fue reproducir esos sonidos en un entorno controlado, para simular un dormitorio real, alterando las características del audio. ¿Cómo? Los reprodujeron a distintas distancias, a 1 metro, a 3 y a 6 metros. O sea que simularon tener el altavoz en la mesilla de noche, en una cómoda al otro lado de la habitación o incluso más lejos. Justo. Y luego añadieron una capa de complejidad, ruidos de fondo que podrían interferir en la vida real. Y aquí no se cortaron. ¿Qué metieron? De todo. Sonidos de mascotas como perros ladrando o gatos maullando, el zumbido de un aire acondicionado, el ruido del tráfico, hasta sonidos de obras. El objetivo era que la IA aprendiera a aislar la señal importante en medio del caos. Y supongo que lo grabaron todo con los dispositivos que querían probar. Por supuesto, y eso es clave. Usaron un Amazon Alexa, un iPhone 5S y un Samsung Galaxy S4. Al final de esas 236 muestras originales, generaron 7.316 ejemplos positivos mucho más variados y realistas. Vale. Así fuerzas al modelo a fijarse en las características del jadeo en sí, no en el eco de una habitación concreta o en la calidad de una grabación del 911. De acuerdo, me convence más. Han creado un ejército de datos a partir de un pequeño pelotón. Pero para que la máquina aprenda, no solo necesita saber qué es una respiración agónica, también tiene que saber qué no lo es. Para evitar las falsas alarmas, claro. Exacto. ¿Qué usaron para los ejemplos negativos? Esta parte es igual de importante, si no más. Para los negativos usaron 83 horas de audio grabadas durante estudios del sueño en laboratorios. 83 horas. Una barbaridad. De 12 pacientes distintos. Y esos audios son una mina de oro de sonidos que podrían confundir a la IA. ¿Te refieres a ronquidos, supongo? Ronquidos de todo tipo, pero también hipopnea, que es una respiración muy superficial, y diferentes tipos de apnea del sueño. Sonidos muy comunes que comparten ciertas características acústicas con los jadeos. Entiendo. Y no se quedaron ahí. Para hacerlo aún más difícil, sobre esos audios de sueño añadieron ruidos típicos que la gente usa para dormir. ¿Como ruido blanco? Ruido blanco, un podcast de fondo, paisajes sonoros, como el murmullo de un río. Querían asegurarse de que el sistema no confundiera un ronquido fuerte con una emergencia vital. Vale, la teoría es fascinante. Han sido muy exhaustivos. Pero todo esto se cae si no funciona en la práctica. ¿Qué tal se le dio al algoritmo? ¿Fueron los resultados tan buenos como prometía la idea? Pues mira, los resultados son una auténtica pasada, de verdad. ¿Ah, sí? El modelo final alcanzó una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%. A ver, traduciendo eso para que nos entiendan. Sensibilidad es la capacidad de detectar los casos reales. Los paros cardíacos, sí. Y especificidad es la capacidad de descartar correctamente los que no lo son. Justo, los sonidos normales del sueño. Ambas cifras por encima del 97% es un éxito. Pero el dato que de verdad me preocupa, el que puede hacer que esto sea útil o un completo desastre, es el de los falsos positivos. Totalmente. Una alarma que envía una ambulancia a tu casa a las 3 de la mañana por un ronquido podría destruir para siempre la confianza en el sistema. Totalmente de acuerdo. Es el talón de Aquiles de cualquier sistema de alerta médica. Y los investigadores lo sabían. En su primera prueba, la tasa de falsos positivos era del 0,1%. Pero no parece mucho. Pero en la práctica es inaceptable. Significaba 119 alertas incorrectas en sus datos de prueba. Si esto se despliega a gran escala, tendrías una falsa alarma cada pocas noches. Sería un caos. Entonces, ¿cómo lo arreglaron? Aplicaron otra capa de inteligencia. Una solución muy elegante. Se dieron cuenta de que la respiración agónica, aunque es irregular, tiende a ocurrir con una frecuencia determinada. Un patrón. Exacto, entre 3 y 6 jadeos por minuto. Así que programaron el sistema para que no se activara con un único sonido sospechoso. Tenía que buscar un patrón. Ah, o sea que no salta la alarma a la primera de cambio. Necesita una segunda confirmación para estar más seguro. Justo eso. El sistema busca un segundo sonido compatible en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, en los siguientes 10 o 20 segundos. Si lo encuentra, la probabilidad de que sea una emergencia real aumenta drásticamente. ¿Y funcionó? Los resultados de aplicar este filtro son asombrosos. Al requerir 2 eventos,
La tasa de falsos positivos se desplomó a un 0,0025%. ¿Y si lo ajustaban para requerir 3 eventos? La tasa de falsos positivos bajaba a 0. 0. 0 falsos positivos. Eso sí que es un dato potente. Pero claro, todo esto es en un entorno de laboratorio, con datos controlados. Mi duda es, ¿qué pasa en mi casa donde mi perro ronca a mi lado o pasa una ambulancia por la calle? Esos escenarios del mundo real suelen destrozar estos modelos, Lo probaron y los resultados se mantuvieron increíblemente bien. incluso con distancia. En cuanto a la distancia, tanto el altavoz inteligente como el smartphone mantuvieron una precisión superior al 98% hasta a 3 metros. A 6 metros bajaba un poco, pero seguía siendo muy alta. Cubre la mayoría de dormitorios. Y con los ruidos de fondo, perros, gatos, tráfico, obras, la precisión media se mantuvo en un increíble 97%. El sistema demostró ser muy robusto. Vale, pero falta la prueba de fuego. El escenario más común y que, a priori, parece un problema irresoluble. ¿Qué ocurre si yo mismo estoy usando el altavoz para poner ruido blanco o un podcast para dormir? Ah, la autointerferencia. El propio dispositivo está generando ruido. Eso tiene que destrozar el sistema, ¿no? Lo destroza por completo. Sin ningún ajuste, la precisión se hundía por debajo del 12%. Era inútil, como bien supones. El dispositivo se quedaba sordo por su propio ruido. Y Pero aquí es donde entra en juego el software moderno. Activaron un algoritmo de cancelación de interferencia acústica. que básicamente significa que el dispositivo sabe qué sonido está emitiendo y puede restarlo digitalmente del audio que captura su micrófono. Justo eso. Y al hacerlo, la precisión volvió a dispararse por encima del 95%, incluso con el volumen del podcast o del ruido blanco bastante alto. O sea que es viable. Es crucial, porque demuestra que la tecnología es viable incluso cuando el dispositivo está en uso activo. Es impresionante. Si conectamos todo esto, las implicaciones van mucho más allá de mi dormitorio. Pienso en residencias de ancianos, en salas de hospital sin monitorización O constante. incluso en aplicaciones para personas con alto riesgo de sobredosis de opiáceos, que también puede causar paros respiratorios. El campo de aplicación es enorme. Pero nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, la que seguro que todo el mundo se está haciendo ahora mismo: la privacidad. El gran tema. Para que esto funcione, un dispositivo tiene que estar escuchándonos constantemente mientras dormimos. Es la gran barrera, sí. Y la idea del procesamiento local que proponen los autores... Que el audio nunca sale del dispositivo, que no se envía a la nube. Exacto. Está bien en teoría, pero nos lo vamos a creer. ¿Quién nos garantiza que no hay una puerta trasera o que una futura actualización no cambia las reglas del juego sin que nos enteremos? La confianza del usuario es frágil. Es el principal obstáculo, sin duda. No es un problema técnico, es social y ético. Requiere que el usuario confíe ciegamente en el fabricante, y la historia de la tecnología está llena de ejemplos donde esa confianza se ha roto. Sin embargo, hay que ponerlo en la balanza con la ventaja que ofrece. ¿Te refieres a que es sin contacto? Sí, y eso es un punto a favor gigantesco. No hay que llevar un reloj que te molesta para dormir, ni pegarse parches en el pecho, ni acordarse de cargar un dispositivo cada noche. Simplemente usa algo que ya está ahí. Reduce la fricción para el usuario a 0, que es el santo grial de la tecnología de consumo. Dicho esto, y hay que reconocer que el estudio es muy honesto al respecto, tiene limitaciones importantes. La primera, y para mí la más grande, es que solo detectaría los paros cardíacos que presentan respiración agónica. Y hemos dicho que eso es alrededor del 50%. Exacto. Es literalmente jugársela a cara o cruz. Es una red de seguridad con un agujero del 50%, sí. Pero la alternativa actual para ese 50% es, en la mayoría de casos, un agujero del 100%. Es un primer paso. Vale, visto así. Otra limitación que admiten es que los datos de entrenamiento vienen de una sola región, Seattle. Haría falta validar el modelo con más muestras, con diferentes acentos, para asegurar que es universal. Y también mencionan que no saben cómo reaccionaría a otras emergencias, como una convulsión o un ictus, que también pueden producir ruidos extraños. Cierto. Aunque, como bien apuntan, un falso positivo en ese contexto podría no ser tan grave, porque esas situaciones también requieren una llamada a emergencias. Buen punto. Al final lo presentan como lo que es, una prueba de concepto muy avanzada, no un producto final listo para salir al mercado mañana. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto?
Por un lado, tenemos una prueba de concepto muy sólida que demuestra que nuestros dispositivos podrían ser una red de seguridad. Pero por otro, un sistema que solo funciona la mitad de las veces y que plantea un debate sobre la privacidad que da vértigo. Exacto. Lo verdaderamente rompedor aquí no es tanto la IA en sí, sino el cambio de paradigma. La salud digital hasta ahora ha sido mayoritariamente activa. Tienes que llevar un reloj, ponerte un sensor, meter datos en una app. Justo. Este estudio abre la puerta a una salud ambiental totalmente pasiva, donde el propio entorno cuida de ti sin que tengas que hacer absolutamente nada. Ese es el verdadero salto conceptual. Es una idea muy potente. La tecnología se vuelve invisible, pero está ahí, vigilante. Y la precisión que han logrado, con esas soluciones tan inteligentes para los falsos positivos y la interferencia, demuestra que no es ciencia ficción. Pero el camino para que esto llegue a nuestras casas es complejo. No es solo técnico. No, es un reto de confianza, de regulación por parte de las agencias de salud y, sobre todo, de aceptación cultural. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Si nuestros dispositivos ya pueden aprender a identificar un paro cardíaco, ¿qué otras emergencias médicas podrían estar escuchando en los próximos años? El llanto específico de un bebé que ha dejado de respirar. El sonido característico de la caída de una persona mayor que vive sola. Estamos entrando en un territorio donde la pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si estamos preparados para un mundo en el que nuestro hogar no solo nos obedece, sino que también nos vigila por nuestro propio bien. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.